vamos a comenzar una serie una serie de predicaciones que se llama ¿Cómo salir de la tibieza? ¿Cómo salir de la tibieza? Y la primera parte se llama Una catástrofe llamada tibieza. Y bueno, vamos a ver qué es la tibieza, ¿no? Y el peligro que tiene el ser un tibio, ¿no? Y para esto vamos a leer Apocalipsis, capítulo 3, versículos 15 y 16. Es un pasaje bastante conocido. Apocalipsis 3, versículos 15 y 16. Y está dentro de los 7 mensajes que Jesús le da a 7 iglesias, ¿no? Le da un mensaje a cada iglesia. Y le habla a la iglesia de la Odisea en Apocalipsis capítulo 3, versículos 15 y 16. Dice, yo conozco tus obras. O sea, el Señor claramente conoce lo que hemos hecho durante esta semana, cómo hemos vivido, lo que hemos hecho con nuestra vida. Dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. O sea, ni frío ni caliente, tibio, en el medio. ¿Qué le va a hacer? Lo va a vomitar de su boca. Un poco para entender qué es ser tibio, vamos a buscar más por el lado de qué es ser caliente, ¿no? Lo que aquí dice, que dice, no eres ni frío ni caliente, eres tibio. Bueno, vamos a ver qué es ser caliente, como aquí el término que está usando Jesús. Esta palabra que utiliza ahí proviene de la palabra griega theo, o seo, como diríamos en Latinoamérica. Sí. Y es lo mismo que celo. Celo también proviene, la raíz también es theo o seo, la palabra celo, ¿no? Y se puede traducir, según el diccionario Strong, como ferviente, fervoroso, tener calor de sentimiento por algo o en contra de algo. Esta palabra puede describir una pasión que podría ser la envidia, ¿no? Una persona es envidiosa y tiene esa pasión por esa envidia y es capaz hasta de matar, apasionadamente envidioso, ¿no? O puede ser alguien que es de pelear y que se enoja y se enfurece por algo, o tiene mucho interés en algo, es ese empresario que está dispuesto a matar a quien sea con tal de lograr lo que quiere, o una persona que quiere ser famosa y está dispuesta a dejar lo que sea, porque tiene ese celo por lograr eso que tanto anhela, tiene esa pasión, ¿no? O sea, la persona es movida apasionadamente por algo, tiene celo, tiene pasión, es ardoroso, fervoroso, ferviente por algo. Y esta es la raíz del movimiento que deben conocer, el movimiento celote de la época de Jesús, ¿no? Que eran una especie de revolucionarios violentos que luchaban por liberar al pueblo de Israel de la opresión romana, ¿no? Y ellos se llamaban a sí mismos los celotes, los apasionados, los que tenían celo por el pueblo de Israel, y todo lo que le hiciera mal al pueblo de Israel, ellos estaban dispuestos a matar, a hacer lo que sea, con tal de liberar al pueblo de Israel de la opresión romana. O sea que es una pasión, ¿verdad? Es una persona ferviente, fervorosa. Y este celo, en el caso de lo que está diciendo aquí Jesús, que está hablando de ojalá fueses frío o caliente, caliente es un celo puesto por Dios, es la vida de Dios en la persona. Y esto lo vemos en Romanos 12:11, si quieren pongan ahí una marca en Apocalipsis 3, y vamos a ver Romanos 12:11, donde Pablo está aconsejando a los romanos, a nuestros hermanos en Roma, y dice Romanos 12:11, en lo que requiere diligencia, o sea, lo que se necesita hacer con prontitud, no perezosos. Eso de que, bueno, las cosas del Señor son para el Señor sabe, no. Lo que requiere diligencia, no perezosos. Fervientes, y ahí usa otra vez la raíz, es esta palabra seo, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. ¿Cómo debemos servir al Señor? Fervientes, con celo.
Pero la nueva versión internacional lo traduce así: sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. O sea, ¿quién te da ese fervor, esa pasión, ese celo? El Espíritu. O sea, eso es lo que estaba diciendo Pablo, ¿no? El Espíritu te da el Espíritu Santo te da esa pasión, ese fervor para servirle. John MacArthur dice algo muy interesante que lo vamos a usar, algo de lo que dice lo vamos a usar como para comprenderlo mejor. Dicen, la idea aquí, de esto de ser caliente, de ser fervoroso, la idea aquí no es la de enfervorizarse al punto de hervir fuera de control. No es alguien que, sí, yo el Espíritu me guió y que no sé qué, siento el fervor y empieza a hacer un desastre y hace cualquier cosa. No es eso, ¿no? Dicen, la idea aquí no es la de enfervorizarse al punto de hervir fuera de control y rebosar, ¿no? Como algo que hierve y se sale, ¿no? Sino más bien algo similar a un motor de vapor. No sé si conocen el motor de vapor, que genera, ese motor de vapor genera el calor suficiente para producir la energía necesaria para realizar el trabajo. O sea, el calor de vapor llega a cierta temperatura y esa temperatura es la que produce la energía suficiente para realizar el trabajo. Ese motor de vapor, mientras no tiene el calor suficiente, se queda, te mira. ¿Qué es lo que quieres que haga? No llegué al calor suficiente. Pero cuando el motor de vapor llega a la temperatura necesaria, realiza el trabajo y funciona como un motor. Pero cuando no tiene la temperatura necesaria, es inservible. Pero cuando tiene la temperatura, el calor necesario, ¿qué hace? Realiza el trabajo necesario. ¿Se entiende? De manera que el Espíritu Santo produce que llegamos a la temperatura necesaria y tenemos ese ardor que lleva a la persona a entregar su vida, a realizar el trabajo que debe realizar. Este era el celo que movía, hace un tiempo estudiamos la vida de Henry Martyn, no sé si se acuerdan, un misionero en la India, se llamaba Henry Martyn, que sirvió al Señor a principios del siglo XIX. Un día él estaba arrodillado en una playa, no es que estaba arrodillado en una playa tomando sol, sino en un lugar donde estaba lleno de gente que lo podían matar por predicar el Evangelio y por servir al Señor. Y él estaba arrodillado en una playa clamando al Señor, Señor, úsame para tu gloria, Señor, quiero servirte, glorifícate con mi vida. Y textualmente él dijo esto, dijo, amado Señor, yo también andaba en el país lejano. Mi vida ardía, celo, pasión, caliente, mi vida ardía en el pecado, igual que la gente que él estaba viendo en ese lugar. Heme aquí entre las tinieblas más densas, salvajes y opresivas del paganismo. Ahora, Señor, quiero arder hasta consumirme enteramente por ti. Quiero arder, quiero ser ese motor de vapor que levanta la temperatura y que hace la obra que debe hacer. Quiero arder, quiero tener celo, quiero tener celo hasta consumirme para ti. Esa era la oración de Henry Martyn. Y de hecho sirvió al Señor así en la India 6 años y medio hasta que murió de tuberculosis. Pero él sirvió apasionadamente a su Señor con ese celo, con ese fervor que da el Espíritu Santo. El celo que hablamos, el celo por Dios, es imposible que te deje indiferente ante lo que sucede en la iglesia. Hay gente que dice, no, bueno, yo estoy tranquilo, ¿no? No, que hay, no sé, se está haciendo desastres en la iglesia, o que pasó esto, o que pasó aquello, o hay una necesidad. El Señor lo hará. Eso no es confianza en el Señor. Eso es desinterés, apatía, tibieza. Pero es imposible que si tú tienes ese celo por Dios, esa pasión por Dios, ese amor por Dios, ese calor que hace que el motor de vapor haga el trabajo que tiene que hacer, es imposible que tú seas indiferente. Y lo vamos a ver en la vida de ni más ni menos que de Jesús. ¿No? Vamos a leer Juan capítulo 2. Juan capítulo 2, versículos del 13 al 17. Donde
posiblemente 2 veces el Señor purificó el templo, por llamarlo así, donde entra. En Juan aparece en el principio de su ministerio y en los otros evangelios aparece en el final, así que es probable que esto haya sucedido 2 veces. Pero en esta primera vez, en el principio del ministerio del Señor, el Señor entra al templo en Jerusalén y dice, Juan 2, versículos del 13 en adelante, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas. Esa gente en el templo haciendo un negocio del templo, un comercio. No sé si hoy en día habrá gente que haga esto. Dice, y a los cambistas allí sentados, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre un supermercado, lo traducen algunos, un emporio, que es la palabra que deriva de esto de casa de mercado. Un negocio. No hagan de la casa de mi padre un negocio personal. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y esa palabra se puede traducir como me está comiendo por dentro. El celo, este ardor, este fervor, esta pasión de tu casa me consume. No me quedo indiferente diciendo, bueno, Padre, mira, haz tu obra aquí, oh Dios. Y esto es lo que le pasó también a Elías. Elías, recuerdan que el pueblo de Israel estaba adorando a Baal y el pueblo estaba totalmente corrompido en idolatría. Y Elías tampoco decía, bueno, ya mi Dios sabe, sino que él tenía celo por las cosas de Dios. Y lo encontramos en Primera de Reyes 19:10. Primera de Reyes 19:10, donde el Señor mismo viene a visitar a Elías. Tiene ese lujo, por decirlo así, Elías, de que Dios mismo lo viene a visitar en su lugar donde estaba deprimido, estaba realmente deprimido por lo que veía que estaba sucediendo. Que él, por más que profetizara, por más que luchara, porque el pueblo de Dios se vuelva a Dios, el pueblo seguía en idolatría. Y él se veía como el único. Como que estoy yo solo aquí, Señor, mira lo que está pasando en tu pueblo. Y el Señor viene a visitarle, ¿no? En 1 Reyes 19:10, leemos desde el 9, dice, y allí se metió en una cueva, Elías, donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. ¿Qué tenía Elías? Un vivo celo por el Señor. No era un tibio, no era un, bueno, ya, el Señor sabe, el Señor hará su voluntad. Tenía verdaderamente conciencia de Dios, pasión por su Dios. Lo contrario a esto, o sea, lo totalmente contrario sería el frío, ¿no? El que rechaza al Señor. Pero algo que no llega a ese motor de vapor que realiza la obra es la tibieza. La tibieza no llega a la frialdad de aquel que rechaza a Dios. Dice, no, a mí no me hables de la Biblia, ni me hables de Jesús, ni el Evangelio, a mí no me interesa nada de eso. O peor, o sea, directamente te persiguen y te critican y dicen, no, yo sigo a Satanás. O sea, ese es el frío, el que rechaza completamente al Señor. Pero el tibio no es ni aquel que tiene este celo, ni el que dice, no, sal con esto. El tibio está en el medio. Quiero dejar bien claro, el tibio no rechaza al Señor. No lo rechaza. Él está a mitad de camino. Tiene un poco de los dos, ¿verdad? Cuando uno prueba algo que está tibio, tiene un poco de caliente y un poco de frío.
¿verdad? O sea, es algo a mitad de camino, tiene un poco de los dos. Leíamos que John MacArthur decía que este celo se podría explicar como, se los repito para que lo memoricen, un motor de vapor que genera el calor suficiente para producir esa energía necesaria para realizar el trabajo. O sea, ese calor de vapor llega a una temperatura que tiene la energía, tiene el poder necesario para hacer el trabajo. El problema con la vida del tibio es que no tiene el calor suficiente para producir la energía para realizar el trabajo. Por lo que nunca hace el trabajo. Nunca termina lo que debería hacer. Tiene momentos de emoción. No lo negamos, o sea, porque tiene un poco de calor y un poco de frío. Tiene momentos de emoción. Pero esta emoción nunca llega a ser el calor suficiente para producir la energía para realizar el trabajo. Tiene chispazos, ¿no? Momentos, pero no es suficiente. Participa de una reunión donde escucha sobre la importancia de la oración, ¿no? De repente hay una reunión donde, no, mire hermano, la importancia de orar y de clamar, y él, sí que es cierto, hay que orar, ¿no? Y sale de esa reunión decidido a apagar el televisor. Dice, no, este televisor se terminó. Le dice, voy a clamar con todo mi corazón. Pero lo que pronto se apaga no es el televisor, sino su calor. Escucha una predicación sobre el temor de Dios y la santidad, ¿no? Y se asegura que nunca más pensará en esas cosas que ha estado pensando, ni mirará más esas cosas que ha estado mirando. Dice, no, esto no lo voy a hacer nunca más. Pero a los 2 días se encuentra que sus pasiones lo vuelven a alcanzar. Lee un libro que lo motiva, lo inspira, ¿no? Y habla con otros usando las palabras del escritor. Dice, no, mira, es que he estado leyendo este libro y mira, no, es que nosotros debemos hacer esto. Mira la importancia de aquello. No, es que me di cuenta que esto es verdad. Y le da una frase del escritor del libro que ha estado leyendo y que lo inspiró. Y se le empieza a ver como algo de calor. Porque claro, no es totalmente tibio, no es totalmente frío, perdón. Tiene un poco de calor. Pero tan pronto termina el libro, todo terminó. Él tiene como picos, ¿no? O sea, el pico viene así, ¡pum! Y vuelve a bajar, ¿no? Tiene momentos, entusiasmos, subidas de temperatura, ¿no? Y eso es lo que lo mantiene tibio. Si no tuviera esas subidas de temperatura, sería totalmente frío. O sea, si cuando tú calientas algo, o sea, lo calientas, lo llevas a una temperatura y se empieza a enfriar, tibio. Pero se te empieza a enfriar mucho, lo calientas un poquito más. Es una subida de temperatura para mantenerte tibio. Tibio. Y esto es lo que engaña al tibio. Estos picos, estas subidas de temperatura. Al ver que tiene momentos donde se emociona, cree que él no es tibio. Pues dice, no, yo tengo momentos de temperatura, ¿no? Él ha tenido tiempos de oración alguna vez, ha llorado ante Dios, la palabra en algún momento le ha conmovido, hasta tal vez es activo en cierto sector de la iglesia, tal vez hace esto y hace aquello. Por lo que se dice, no, o sea, sin duda, yo no soy tibio, yo amo a Dios. O sea, claro, mira cómo me ha pasado esto, o yo estoy haciendo tal cosa. No tiene relación genuina, viva, de ida y vuelta y constante con Dios. Pero como él se ve con ojos humanos, le parece... Your precious blood has ransomed
El mundo dentro de la iglesia. A esto le llamamos avivamiento, a esto le llamamos que Dios está haciendo grandes cosas en la iglesia, de que Dios nos está usando muchísimo. ¿Por qué? Porque nos parecemos tanto al mundo que al mundo ya no le choca el Evangelio, ya no le produce rechazo, ni le parece locura. El Evangelio ya no es locura a los que se pierden, sino que la gente no cristiana hasta compra entradas para nuestros conciertos. Le parecen muy lindos nuestros eventos, nuestros programas de televisión son digeribles para cualquier persona. ¿Por qué? Porque el mundo ya está aceptando el Evangelio, porque a los que se pierden o a los incrédulos ya no les parece locura el Evangelio, porque Cristo ha dejado de ser piedra de tropiezo y roca de caída, como dice la palabra. ¿Es el Evangelio ahora algo agradable para todo el mundo? ¿Es algo hermoso, alguna esperanza? Aún para los que se van al infierno por la eternidad, aún para ellos es esperanza. ¿Ha cambiado el Evangelio? ¿Ha cambiado el Señor? El mismo mundo que mató, crucificó, escupió a Cristo Jesús, hoy en día le abre las puertas y está encantadísimo con este Cristo Jesús. ¿La iglesia debe ser igual al mundo? ¿Debe ser exactamente igual? ¿Los cristianos somos iguales? ¿Se debe borrar la línea divisoria para que la gente vea que, bueno, al fin de cuentas es más o menos lo mismo, pero con más esperanza? Son más alegres. ¡Ah, qué lindo! No son aburridos. ¿Es así? ¿El mundo debe entrar dentro de la iglesia? ¿Es que la iglesia ha convertido al mundo de tal manera que ya el mundo está encantadísimo con el Señor y con la iglesia? ¿O es que el mundo ha entrado dentro de la iglesia y ya no se ve la diferencia? Vamos a leer 2 de Corintios capítulo 6, versículos 14 hasta el 18, donde nos habla de qué relación debemos tener con el mundo. Dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, dice la palabra, salid de medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y el capítulo 7, el primer versículo, dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Aquí dice: salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. En esta época se rechazaba a los ídolos, y ahora lo vamos a ver lo que sucedía, qué fruto tenía este rechazo de los ídolos y esta amonestación contra la idolatría. Pero hoy en día se premia a los ídolos, ¿no? Hoy en día vemos que la línea divisoria entre los cristianos y los no cristianos se ha borrado, que el mundo ha entrado, que nuestros conciertos, nuestros eventos, nuestras predicaciones, nuestros libros se parecen muchísimo a los no cristianos. Nos parecemos motivadores, simples motivadores empresariales, nos parecemos gente que habla de autoayuda, nos parecemos a sociólogos, psicólogos. Nuestros eventos tratan de ser lo más modernos posibles, lo más suaves posibles, lo más lindos posibles a los ojos de cualquier persona no cristiana. ¿Para qué? En nombre de la evangelización. Y si invitan a un músico o a un pastor a una entrevista, él dice: bueno, nosotros no somos religiosos, yo no vengo a traer una religión, yo simplemente vengo a traer un mensaje positivo, algo positivo, un mensaje de esperanza. ¿A qué se refieren con un mensaje de esperanza? Todo va a estar bien, el país va a salir adelante, tu vida va a salir adelante. Hoy tienes un día malo, mañana tendrás un día mejor. ¿Sin Cristo? O sea, no necesitan a Cristo, no necesitan al Señor, no necesitan arrepentimiento, no necesitan fe en Jesucristo. Todo va a salir más lindo porque somos los motivadores del Señor. ¿Es así? Miren, vamos a ver lo que sucedía con los cristianos del primer siglo por su rechazo, por su amonestación a la idolatría, por su rechazo a las costumbres de este mundo, por la diferencia que había entre los hijos de Dios y los hijos de las tinieblas. Miren, en el año 64 después de Cristo se entabló un proceso judicial acusando a nuestros hermanos de odio al género humano.
Así se dictaminó, non licet vos esse, lo cual significa no tienen derecho a existir. El cristianismo se transformó así en una religión ilícita, legalmente prohibida. Lo que sucedía es que corrían muchas versiones distorsionadas de lo que hacían los cristianos en sus reuniones y sus creencias. Sumado a esto que los romanos tenían su propia religión oficial, que incluía la adoración de muchos ídolos y del mismo emperador como un ente divino. Los cristianos no solo rechazaban esto, sino que predicaban que todos esos ídolos eran vanidad y dioses muertos y falsos. Por ejemplo, tenemos el caso de Policarpo, el discípulo de Juan, que se negó a decir que el César era el Señor, diciendo que Jesús es el Señor, a lo que la muchedumbre en el Coliseo romano respondió con la acusación: es el aniquilador de nuestros dioses. De esta manera los cristianos comenzaron a sufrir cárcel, flagelación, decapitación, condena en la arena del circo romano con torturas siempre nuevas y diversas, como por ejemplo ser asados en una parrilla, comidos por leones, atados a postes y prendido fuego para iluminar los jardines de Nerón. La religión cristiana fue declarada extraña e ilícita en el decreto senatorial del año 35, perniciosa, según Tácito, malvada y desenfrenada, según Plinio, nueva y maléfica, dijo Suetonio, tenebrosa y enemiga de la luz, Octavius de Minicio, detestable, dijo Tácito. Por eso fue excluida de la legalidad y perseguida, porque fue considerada el enemigo más peligroso del poder de Roma, que se basaba en la adoración de estos ídolos y del emperador, ¿no? O sea, mientras esto hacían con nuestros hermanos por la gran diferencia que había entre los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas, por la gran diferencia que hay entre Dios y el Dios de este siglo, porque no querían tener comunión con las tinieblas, porque ¿qué comunión tendrá la luz con las tinieblas? Y qué concordia, dice la palabra, de Cristo con Belial. Por esto eran perseguidos, rechazados y asesinados. Mientras hoy, como decía, premiamos a los ídolos de este mundo, por ejemplo en los premios Grammy hace poco. Cuando decimos que hay un gran avivamiento, cuando decimos que es que la gente de este mundo está apasionándose por Jesús, estamos llenando iglesias, estamos llenando eventos, en realidad lo que hemos hecho es borrar la línea divisoria. Entonces ya no se nota la diferencia entre un cristiano y uno que no lo es. A la gente ya no le choca el evangelio, ya no le hablamos de pecado, no le hablamos de infierno, simplemente de esperanza. Entonces dicen, vamos a divertirnos al evento de esta gente, vamos a encontrar esperanza, porque me dijeron que Dios tiene un gran plan para mí. Eso no es el evangelio. El mundo, el problema que tenemos es que no estamos influenciando al mundo, no nos engañemos. El mundo ha entrado dentro de la iglesia y ahora somos del servicio secreto del Señor. Nadie ni se entera de que somos cristianos. Nadie se entera ni del infierno, ni de pecado, ni de la muerte de Cristo Jesús por nuestros pecados. Somos del servicio secreto del Señor. Infiltrados. No influenciándolos a ellos. Ellos nos han influenciado. Ya no nos convertimos, ya no hacemos que ellos se conviertan a nosotros, sino que nosotros nos hemos convertido a ellos. A esto, por favor, no le llamen ni avivamiento ni evangelización.